Bueno, yo ¿cuándo fue esto? En octubre de 2023, bueno, por esos meses, porque fueron varias cartas, apareció, os lo pongo como ejemplo del abismo que hay entre lo que es la historiografía oficial, la del sistema, si entramos en la otra, en fin, pero vamos a limitarnos a la del sistema. Y el mundo periodístico de la red predominante, ¿no? Va La Vanguardia y me publica este artículo. Está en catalán porque yo La Vanguardia la leo en catalán. Bueno, os lo traduzco. El filósofo catalán que fue gaseado en Mauthausen. Claro, yo sabía por el artículo de Martin Brostad que ahí no habían cámaras de gas. ¿Saben? En Auschwitz están todos, no te diré en todos, pero en la mayoría y los autores más prestigiosos esta distinción la aceptarían. Campos de trabajo, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, que ahí murió gente, pero no gaseada, o sea, cuidado, y murió por diversas causas, y luego los campos de la muerte, que llaman, que son de Polonia, y son básicamente Auschwitz, pero hay un par más. Y entonces yo, pues me dirijo, utilizo los canales, después de este artículo, que fijaos, está en la sección de cultura, no está en la sección de opinión, y esto es importante de cara al código deontológico, porque en la sección de opinión puedes poner prácticamente lo que te dé la gana, pero esto es una noticia y da un dato concreto, que un filósofo catalán, que además, fijaos la burla, este filósofo catalán lo elogian aquí porque escribió un libro, lo celebran, por decirlo así, un libro que se titula, a ver si adivináis cómo se titula, Elogi de la mentida, Elogio de la mentira. Este es el libro que están aquí celebrando. Vale, no pasa nada, es casualidad. Bueno, yo escribo una carta al director diciendo que no pudo ser gaseado porque allí no había una cámara de gas para gasear gente, ¿vale? Que eso estaba, según la historiografía, lo puse así, lo puse muy moderadito, que eso estaba en otros campos, pero no. A ver si tengo aquí la carta. Bueno, no, en todo caso, no publicaron la carta, claro que no. Para publicar eso hubiera sido democrático y no la publicaron. Entonces, al no publicarla, me dirigí al defensor del lector y le dije que qué pasaba, que esto era un fake news. Que si hubieran publicado la matización, pues aún, pues mira, la gente puede, pero están engañando a la gente diciendo que un filósofo catalán ha sido gaseado en Mauthausen. Y él me dice, me contesta, el defensor del lector, que yo sé que La Vanguardia se basa en los especialistas más importantes que hay sobre el tema y que esa opinión que yo cito, la de Martin Brostad, pues es minoritaria. Y yo digo, bueno, pues cíteme esos clásicos en los que usted se sustenta, ¿no? Uh-huh. Yo le cito todos los clásicos que están de acuerdo con Martin Brostad. Para empezar, Raúl Hilberg, que es el clásico, la destrucción de los judíos europeos. Y varios más, que también son clásicos. Y ya no me contesta. Le muestro todos los datos y le insisto, bueno, cíteme cuál es su fuente. Y creo que al final me envía otra carta, ya lo buscaré, diciéndome que bueno, que ellos en todo caso se basan en el memorial del campo. Y bueno, pero es que el memorial se tiene que basar en la historiografía o el memorial puede poner lo que quiera. Ahí ya no se contesta, porque está el memorial. ¿Y el memorial qué valor tiene científico? Cuando hemos visto que en Auschwitz han pasado de 4 millones a 1,5 millones y no pasa nada. Sí. Las cifras han cambiado varias veces en el memorial. O sea, el memorial pues no parece muy sólido. Yo creo que el memorial debería basarse en la ciencia y no la ciencia en el memorial, o al menos el periodismo en el memorial. O sea, ustedes se basan en el memorial, pero ignoran la ciencia, ¿no? Un poco como Pablo Iglesias cuando habla del fascismo, pues él se basa en lo que le da la gana. Sí, ya sabemos que existe un debate politológico, pero bueno, nosotros elegimos nuestra fuente y es igual. Si queremos elegir a Fofito y Miliquito, elegimos a Fofito y Miliquito. Vale, perfecto, muy riguroso. Bueno, entonces les meto una denuncia al colegio de periodistas. Les meto la denuncia, y explico la parte del código deontológico que han vulnerado. Está citado, creo que es el artículo 3. Pues no publicar informaciones erróneas. A ver, un momento. Sí. El artículo 3. Esto es el Codi Deontològic del Colegio de Periodistas de Cataluña. Código deontológico, declaración de principios, os lo traduzco, de la profesión periodística de Cataluña. Y en el artículo 3 dice
rectificar informaciones incorrectas. Dice, la obligación de esmenar, o sea, de rectificar tanto las informaciones como las interpretaciones resultantes que se hayan demostrado falsas o erróneas, comporta hacerlo con prontitud, o sea, con rapidez y con el tratamiento y la extensión proporcional. Asimismo, los medios han de atender al derecho de réplica cuando éste se solicite en términos razonables. O sea, que una información errónea la han de rectificar. No la han rectificado, el defensor del lector ha pasado de mí, no ha sido capaz de citarme esas fuentes y me dice que se basa en el memorial. Yo le he citado las fuentes científicas, que creo que van por delante del memorial. Es una información errónea, no rectificada, y al menos podrían haber sacado la carta al director. Bueno, ¿cómo termina todo esto? Pues todo esto termina que el propio Colegio de Periodistas ignora su código deontológico. Porque, os voy a leer lo que me contestaron. Vale. Me responde una tal Begoña Muñoz. Hemos recibido su respuesta y le comunicamos en relación a la actitud que nos comenta que ha tenido el defensor del lector del diario. No nos podemos posicionar, pero en todo caso... No es esta la respuesta, no. Esto es una respuesta anterior. Un momento. Esto es una cuando ellos me invitan a dirigirme al... Es que hay tanto papel aquí. A ver, creo que es este. Vale, sí, esto. Esto me contesta Josep Rovirosa, secretari general del Consell de la Informació de Catalunya. El Consell de la Informació de Catalunya no puede entrar, lo traduzco, no puede entrar en el fondo de la polémica que plantea, en tanto que está centrada en la interpretación histórica de unos hechos y no en una información periodística. Entendemos, por tanto, que la diferencia de criterios que mantiene con La Vanguardia está situada en el campo de la opinión y no de la información. El criterio tercero del Código Deontológico al que usted alude obliga a los periodistas a rectificar las informaciones incorrectas. Creemos que en este caso no puede ser de aplicación, ya que la discusión, como decimos, está planteada en el campo de la opinión. Pero esto no es una opinión, esto es un hecho. Que un filósofo catalán fue gaseado en Mauthausen y que yo le he pedido la fuente que demuestre que había cámaras de gas en Mauthausen. No ha sido capaz y apela al memorial. Y esto no está en una sección de opinión, está en una sección de cultura. Pues yo en una sección de opinión diré, pues es la opinión del autor, pero es un artículo noticia con un titular que no está interpretando nada. Esto no es una interpretación, esto es un hecho. Luego, si este hecho fuera cierto, se puede interpretar de muchas maneras, pero aquí estamos hablando de un hecho, no de una interpretación. ¿Qué ocurre? Pues que tenía que rectificar La Vanguardia y eso les hunde su campaña de propaganda que la llevan haciendo desde el año 1945. O sea, el abismo entre la ciencia y el periodismo. El periodismo ya sabemos de quién son propiedad las empresas periodísticas y se pasan por el arco del triunfo, como diría Henry Miller, la ciencia. Ellos se basan en el memorial. En el memorial ponen lo que les da la gana y eso es lo que llega a la gente. Con lo cual se confirma lo que dice. Una vergüenza. ¿Me oyes? Que me había salido un segundo. ¿Me oyes bien ahora, verdad? Sí. Entonces aquí se ve no ya la diferencia entre la objetividad científica y lo que dicen los historiadores, sino el abismo entre lo que el propio sistema ha tenido que reconocer. Cuidado que no lo reconoció el primer día, estamos hablando de 1960. ¿Cuántos años habían pasado? Y mientras tanto, la gente convencida de que en Dachau, bueno, ahora sí han convencido porque eso aparece en una carta al director, pero la gente no lo sabe. Y van y hacen excursiones ahí a Dachau y les enseñan la cámara de gas. Pero bueno, al menos apareció en una carta. Pero ¿cuánto tardó en salir esa carta? Porque esto desde 1945 ya sabéis lo que pasó con la Guardia de Dachau. Cuando llegaron allí los americanos y vieron los cuerpos que había ahí de gente que había muerto igual de una epidemia de tifus y ya no los podían ni quemar ni nada porque los hornos estaban para quemar ropa y habían unos hornos, ciertamente, pero eran para quemar personas que habían muerto por tifus, quemar la ropa y quemarlo todo y que no se extendiera la epidemia, ¿no? Al final de la guerra, todo eso ya no se podía hacer. Llegan los americanos y se encuentran ahí un tren lleno de cadáveres, de gente que ha muerto, vete a saber de qué. ¿Qué hace la guardia, los americanos? Cogen a toda la guardia del campo y la fusilan sin juicio. Esta es la realidad de Dachau.